este diagrama vamos precisamente a hallar las funciones trigonométricas del ángulo alfa y el ángulo beta. Recordemos que el ángulo alfa y el ángulo beta son ángulos complementarios porque al sumar el ángulo alfa con el ángulo beta me da un ángulo de 90 grados. Y lógicamente que estos dos más este 90 da 180, que es lo que nos dice una propiedad de cualquier triángulo, que la suma de los ángulos internos suma 180 grados. Cuando yo hablo que el ángulo alfa más el ángulo beta es de 90 grados, estoy diciendo que el ángulo alfa es el complementario del ángulo beta, o al contrario, que el ángulo beta es el complementario del ángulo alfa. Cuando yo hablo de complementario, quiere decir cuánto le hace falta a un ángulo para ser igual a 90 grados. Si yo hablo del ángulo de alfa igual a 20 grados, su complementario será 70 grados. Si yo digo que el ángulo alfa es de 50 grados, su complementario será de 40. Entonces aquí vamos a hablar de estos dos ángulos complementarios alfa y beta. Por eso vamos a sacarle las funciones trigonométricas a cada uno de ellos. Vamos a sacar las funciones trigonométricas del ángulo alfa, de este. Y entonces estoy diciendo que el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, es decir, BC sobre AB. Que el coseno del ángulo alfa es el cateto adyacente a C sobre la hipotenusa AB. Que la tangente del ángulo alfa es el cateto opuesto BC sobre el cateto adyacente a C. Que la cotangente es la inversa de la tangente. Es decir, si la tangente es BC sobre AC, la cotangente se hace AC sobre BC. Que la secante será la inversa del coseno y que la cosecante será la inversa del seno. Es decir, que tenemos estas flechitas diciendo que estas dos funciones son inversas, que el coseno con la secante son inversas y que el seno con la cosecante son inversas. Inversas. Son funciones inversas. Estoy hablando de funciones inversas dentro del mismo ángulo. Voy a hablar del ángulo beta. Diferenciemos la B con la beta. La beta la hago con este palito más prolongado. Es diferente la B a la beta. Seno del ángulo beta. Entonces, el seno de este ángulo es el cateto opuesto a C sobre la hipotenusa AB. El coseno del ángulo beta es el cateto adyacente de beta, que es BC sobre AB. La tangente del ángulo beta es el cateto opuesto a C sobre el cateto adyacente BC. Y aquí tenemos, lógicamente, ya hice seno, coseno y tangente, yo ya sé que sus inversas de ese mismo ángulo son precisamente lo contrario. Miren. La inversa del seno es la cosecante, mire, la cosecante. La inversa del coseno del ángulo beta es la secante. Y la inversa de la tangente del ángulo beta es la cotangente, es la tangente, la inversa de la cotangente o viceversa. De modo que aquí voy a comparar, mire, el seno del ángulo del alfa coincide con el coseno del ángulo beta, es decir, estos dos son iguales. Mire, BC sobre AB, BC sobre AB. Y lo mismo, el coseno del ángulo alfa es igual al seno del beta, mire, AC sobre AB, AC sobre AB. Lo mismo aquí, BC tangente con cotangente, mire cómo miramos esta relación. Los dos valores son iguales. La tangente del ángulo alfa es la misma cotangente del ángulo beta y viceversa. La cotangente del ángulo alfa es la misma que la tangente del ángulo beta. Mire, AC sobre BC, AC sobre BC. Y lo mismo hacemos entre la secante y la cosecante. La secante es igual, la secante del ángulo alfa
es igual a la cosecante del ángulo beta. Mire, AB sobre AC, AB sobre AC. Y viceversa, la cosecante del ángulo alfa es igual a la secante del ángulo beta. Démonos cuenta que en las inversas estoy comparando yo un mismo ángulo. En cambio, aquí des en cuenta que estamos hablando de dos ángulos diferentes y por lo tanto, entonces aquí hablamos con estas flechitas, con las flechitas, estamos simbolizando las funciones complementarias. Pero des en cuenta que las funciones complementarias son entre dos ángulos complementarios. No es entre el mismo ángulo, sino entre dos ángulos complementarios. De esta manera, pues, hemos comparado con este cuadro cuáles son las funciones inversas y cuáles son las funciones complementarias. Recuerde, las funciones inversas se dan dentro de un mismo ángulo, mientras que las funciones complementarias se dan entre los dos ángulos complementarios.